Las campanas de alarma resonaron como un trueno por toda la estación de espacio profundo de la coalición. Los cuatro ojos del comandante Vexar parpadearon rápidamente mientras miraba la pantalla de su monitor. Los números no tenían sentido. Las lecturas tenían que estar equivocadas. «Vuelve a ejecutar el escaneo», ordenó a su tripulación. Su voz tenía la autoridad de alguien que había pasado 40 años vigilando la vacía oscuridad del espacio. La joven técnica Alarán en la estación de sensores negó con la cabeza. Su piel azul se había vuelto pálida por la confusión. «Señor, lo he ejecutado 6 veces. La señal es real. Proviene del sector oscuro». Vexar se acercó para ver la pantalla él mismo. El sector oscuro era un lugar al que nadie iba. Era el borde del espacio conocido, donde las estrellas morían y nada vivía. Ninguna nave había regresado jamás de allí. Ninguna señal había llegado de allí, hasta ahora. «¿Qué tipo de señal?», preguntó. «Parece ser una baliza de emergencia, señor. Pero el cifrado es antiguo, muy antiguo. Nuestras computadoras dicen que usa protocolos de antes de que se formara la coalición». Eso era imposible. La coalición había existido durante 20.000 años. Antes de eso, la mayoría de las especies apenas habían descubierto el fuego. Solo los Centauri habían estado viajando entre las estrellas, y sus registros se remontaban a 30.000 años. Esta señal afirmaba ser más antigua que la civilización misma. «Envía los datos al comando de la coalición», ordenó Vexar. «Que ellos resuelvan qué significa esto». 3 días después, el almirante Seai de la flota de defensa Centauri recibió el informe en su nave insignia. Era un ser alto y elegante, de piel plateada y ojos como estrellas. Había visto muchas cosas extrañas en su larga vida, pero este informe le hizo reír. «Imposible», le dijo a su ayudante. «Los sensores de espacio profundo fallan todo el tiempo. Claramente, es algún tipo de fallo del equipo». Pero su ayudante insistió. «Señor, 3 estaciones diferentes han captado la misma señal, y las computadoras han identificado algo más. El cifrado coincide con modelos teóricos de algo llamado el protocolo Éxodo». El almirante Seai dejó de reír. El protocolo Éxodo era una leyenda, incluso entre los humanos. La mayoría de las especies sabían poco sobre la mitología humana, pero los oficiales militares estudiaban las leyendas de todas las razas de la coalición. Los humanos contaban historias de una gran flota que había dejado su mundo natal hace mucho tiempo, antes incluso de haber desarrollado un viaje espacial adecuado. Se consideraba un cuento de hadas. «Tráiganme a la doctora». Elena Vázquez ordenó. «Si alguien puede dar sentido a las leyendas humanas, será ella». La doctora. Elena Vázquez era una de los únicos 12 humanos en ocupar un puesto de alto rango en la coalición. Era una mujer pequeña, de cabello oscuro y ojos marrones inteligentes. Su especialidad era la xenoarqueología, el estudio de antiguas civilizaciones alienígenas. Había pasado su vida excavando en las ruinas de mundos muertos, tratando de entender cómo las civilizaciones surgían y caían. Cuando llegó a la nave del almirante Seai, parecía cansada. Había estado trabajando en una excavación en Kepler 442b cuando llegó la citación urgente. Pero cuando vio los datos de la señal, su cansancio se desvaneció. «¿De dónde vino esto?», preguntó. «Del sector oscuro, referencia de cuadrícula 847.229 alfa. Nuestras estaciones de espacio profundo la han estado captando desde hace 5 días». Elena se quedó mirando la pantalla. Los patrones de cifrado le resultaban familiares, pero estaban mal. Eran demasiado antiguos, demasiado complejos. Según su conocimiento de la historia humana, su gente solo había estado en el espacio durante 3.000 años. Eran una de las especies más jóvenes de la coalición. Sin embargo, esta señal sugería tecnología humana mucho más antigua que eso. «Necesito ver la señal completa», dijo. «No solo el cifrado. Necesito ver el mensaje en sí». El almirante Seai asintió a su ayudante, quien mostró la transmisión completa. Elena observó cómo aparecían símbolos en la pantalla. Eran símbolos humanos, pero escritos en un estilo antiguo que solo había visto en textos arcaicos. Mientras leía, su rostro palideció. «¿Qué dice?», preguntó el almirante. La voz de Elena era apenas un susurro. «Dice, aquí la capitana Sarachén de la nave de la Tierra Unida Prometheus Rising. Somos los últimos. El enemigo nos ha encontrado. Volvemos a casa. Preparaos para lo que sigue». El puente quedó en silencio. Todos los oficiales miraron a Elena, esperando una explicación.
¿Nave de la Tierra Unida?, preguntó el almirante Seay. La Tierra no ha usado esa designación en más de 2000 años, y nunca he oído hablar de la Prometheus Rising. Elena pensaba rápidamente. Su mente repasaba todo lo que sabía sobre la historia humana. El registro oficial decía que los humanos habían desarrollado el viaje más rápido que la luz hace solo 3000 años. Antes de eso, habían estado atrapados en su único mundo, desarrollando tecnología lentamente. Pero siempre había habido lagunas en el registro histórico, periodos donde la información faltaba o no era clara. Almirante, dijo lentamente, ¿y si nuestra historia está equivocada? ¿Y si los humanos han estado en el espacio mucho más tiempo de lo que pensábamos? Eso es imposible. La coalición tiene registros detallados del primer contacto con cada especie. Los humanos se unieron a nosotros hace 3000 años como una raza recién llegada al espacio. Pero ¿y si se unieron a nosotros de nuevo? ¿Y si los humanos que se unieron a la coalición hace 3000 años no fueron los primeros humanos en viajar por las estrellas? Los ojos estelares del almirante Seay se abrieron de par en par. Está sugiriendo que hubo una civilización humana anterior, una que no dejó rastro. Estoy sugiriendo que tal vez sí dejaron rastros. Tal vez nunca buscamos en el lugar correcto. Elena señaló la pantalla que mostraba el origen de la señal. El sector oscuro. ¿Y si fueron allí? ¿Y si algo sucedió que los hizo irse y ahora están tratando de volver? El almirante guardó silencio por un largo momento. La idea desafiaba todo lo que la coalición creía saber sobre la historia de la galaxia. Si los humanos habían sido una civilización espacial durante más tiempo del que nadie imaginaba, significaría reescribir todos los libros de historia. Significaría que la humanidad no era una especie joven aprendiendo de sus mayores, sino posiblemente una de las razas espaciales más antiguas de la galaxia. Incluso si esto es cierto, dijo finalmente, mis órdenes son claras. El sector oscuro está prohibido. Ninguna nave entra en esa región del espacio. Los peligros son demasiado grandes. Elena lo miró con determinación en sus ojos. Almirante, si hay humanos ahí fuera, humanos que han estado perdidos durante miles de años, ¿no tenemos el deber de ayudarlos? La señal dice que son los últimos. Si no hacemos nada, podrían morir. Y si enviamos naves al sector oscuro, esas tripulaciones ciertamente morirán. No arriesgaré vidas de la coalición en lo que podría ser un engaño elaborado o una trampa. Entonces no arriesgue vidas de la coalición, dijo Elena. Arriesgue solo la mía. Deme una nave pequeña y una tripulación mínima de voluntarios. Permítame investigar esta señal. El almirante Seay estudió su rostro. Elena Vázquez tenía fama de ser brillante, pero también imprudente. Había descubierto 3 civilizaciones perdidas yendo a lugares que otros arqueólogos consideraban demasiado peligrosos. Pero el sector oscuro era diferente. No solo era peligroso, se consideraba imposible sobrevivir allí. Doctora Vázquez, incluso si quisiera probar tal misión, el comando de la coalición nunca lo permitiría. Elena sonrió. No era una sonrisa feliz. Almirante, con todo respeto, el comando de la coalición no necesita saber sobre cada misión de reconocimiento científico, especialmente una llevada a cabo por una científica humana que investiga lo que podrían ser artefactos humanos. El almirante se dio cuenta de lo que ella estaba sugiriendo. Una misión no oficial, una operación encubierta que podría ser negada si salía mal. Iba en contra de las regulaciones, pero también era el tipo de pensamiento creativo que había hecho exitosa a la coalición. Si hace esto, dijo en voz baja, y algo sale mal, no podré ayudarla. Estará sola. Entiendo, señor. Pero si estoy en lo cierto, si realmente hay humanos ahí fuera que han estado perdidos durante miles de años, entonces encontrarlos podría cambiar todo lo que sabemos sobre la galaxia. El almirante Seay asintió lentamente. Muy bien, doctora Vázquez. Pero irá en una nave exploradora rápida, y solo llevará voluntarios que entiendan los riesgos. Elena sonrió, y esta vez fue genuino. Gracias, almirante. No lo olvidaré. Mientras salía del puente para preparar su misión, Elena sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. Estaba a punto de aventurarse en la región más peligrosa del espacio conocido, persiguiendo señales que podrían ser de humanos que habían estado perdidos más tiempo que la historia registrada. Pero algo en su interior, un instinto que no podía explicar, le decía que esto era lo más importante que haría en su vida. En el sector oscuro, algo antiguo se estaba agitando y volvía a casa. La doctora
Elena Vázquez estaba en el puente de la nave exploradora Psique cuando salió del viaje superlumínico. A su alrededor, la pequeña tripulación de voluntarios revisaba sus instrumentos. Llevaban viajando 6 días, adentrándose en el sector oscuro más que ninguna otra nave de la coalición. Los sensores están detectando anomalías gravitacionales masivas, informó el teniente Sexal, un joven Caraxian que se había ofrecido voluntario para la misión a pesar de las fuertes objeciones de su comandante. Lo que sea que esté ahí fuera, es grande. Elena miró la pantalla de visualización. El espacio parecía vacío, pero sabía que las apariencias podían engañar. ¿Puedes localizar la fuente de la señal? Sí, doctora. Rumbo 047 marca 12, distancia. Esto no puede estar bien. ¿Qué pasa? El objeto mide más de 50 kilómetros de largo. Eso lo haría más grande que cualquier nave de la flota de la coalición. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Los acorazados de la coalición medían típicamente 8 kilómetros de largo. Incluso las masivas naves Mundo Centauri solo medían 20 kilómetros. Algo de 50 kilómetros de largo estaba más allá de lo que cualquier tecnología conocida podría construir. Acércanos, pero mantén la distancia. Quiero ver a qué nos enfrentamos. A medida que el Psique avanzaba, la pantalla comenzó a mostrar algo imposible. Empezó como un punto, luego creció hasta convertirse en una forma que desafiaba la comprensión. Era una nave, pero llamarla nave era como llamar colina a una montaña. Era enorme, más allá de toda comprensión. Su casco estaba marcado y ennegrecido por lo que parecían miles de años de daños. Escaneando el casco, informó el teniente Quexal. Los materiales son, nunca he visto nada como esto. El metal parece ser algún tipo de compuesto avanzado que nuestras computadoras no pueden identificar. La doctora Vázquez estudió la enorme nave. Su diseño era claramente humano. Podía ver las líneas angulares y la ingeniería práctica que caracterizaban a las naves espaciales humanas, pero la tecnología era imposible. Los humanos solo habían estado construyendo naves grandes durante unos pocos cientos de años. Esta nave parecía haber sido construida por una civilización con miles de años de experiencia en viajes espaciales. Estoy detectando señales de vida, informó la doctora. Yanice, una oficial médica alarán que se desempeñaba como especialista científica de la nave. Muy débiles, pero definitivamente presentes. Hay alguien vivo allí. Podemos establecer comunicación. Estoy probando las frecuencias estándar de la coalición. Espera, estoy recibiendo una respuesta. La pantalla parpadeó y luego mostró el interior de lo que parecía el puente de una nave, pero no se parecía a ningún puente que Elena hubiera visto. La tecnología era pulcra y avanzada, con pantallas que parecían flotar en el aire. Y sentada en la silla del capitán había una mujer humana. Era alta y atlética, con cabello castaño corto y agudos ojos verdes. Llevaba un uniforme que Elena no reconoció, negro con ribetes plateados e insignias que parecían militares pero no seguía ningún diseño terrestre actual. La mujer parecía cansada, como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo. Aquí la capitana, Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Prometheus Rising, dijo la mujer. Su voz era clara, pero tenía un acento extraño que Elena no pudo identificar. ¿Quiénes son ustedes y cómo nos encontraron? Elena dio un paso adelante. Soy la doctora Elena Vázquez de la Coalición Galáctica. Recibimos su señal de socorro, Capitana Chen. Según nuestros registros, no hay ninguna nave llamada Prometheus Rising en la flota humana. Los ojos de la capitana Chen se abrieron de par en par. ¿Coalición Galáctica? ¿Flota humana? Se inclinó hacia adelante en su silla. ¿En qué año estamos? ¿Cuál es la fecha actual según el tiempo estándar de la Tierra? Elena le dijo la fecha. El rostro de la capitana Chen se puso blanco. Eso es imposible, susurró Chen. Solo hemos estado en el espacio oscuro durante... Se detuvo y se volvió hacia alguien fuera de cámara. Computadora, ¿cuánto tiempo hemos estado en criosueño? Una voz mecánica respondió. El criosueño ha estado activo durante 127.439 años, 8 meses y 14 días. El puente del Psique quedó en silencio. Elena sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Más de 127.000 años. Eso era más tiempo del que cualquier civilización conocida había existido. Era más tiempo del que la mayoría de las especies llevaban usando herramientas. Capitana Chen, dijo Elena con cuidado.
Eso significaría que su nave es más antigua que la historia galáctica registrada. Eso significaría que los humanos han sido una civilización espacial durante más de 150.000 años. La capitana Chen se frotó la frente. Doctora Vázquez, creo que hay algunas cosas que no sabe sobre la historia humana. ¿Sería posible que subiera a bordo? Hay mucho de lo que tenemos que hablar y parte de ello no debería transmitirse por canales abiertos. Elena miró a su tripulación. El teniente Quexal miraba sus instrumentos con incredulidad. La doctora Yanice estaba realizando escaneos médicos y negando con la cabeza ante las lecturas. Ninguno de ellos había esperado algo así. ¿Es seguro abordar su nave?, preguntó Elena. La Prometheus Rising ha sido mi hogar durante más de un siglo de servicio activo, respondió la capitana Chen. Nunca ha fallado en proteger a quienes están a bordo. Estarán a salvo. Una hora después, Elena se encontró caminando por pasillos que desafiaban todo lo que creía saber sobre tecnología. Las paredes parecían estar hechas de un metal que brillaba suavemente con luz propia. La gravedad artificial era perfecta, más estable que cualquier cosa en la flota de la coalición. El aire era limpio y fresco a pesar de que la nave tenía más de 100.000 años. La capitana Chen los recibió en lo que llamó la sala de reuniones. Era más grande que todo el puente del Psique. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban cartas estelares, lecturas técnicas e imágenes que Elena no pudo identificar de inmediato. Por favor, siéntense, dijo la capitana Chen. Sé que esto debe ser confuso para ustedes. También es confuso para mí. Cuando entramos en criosueño, la Tierra era el centro de un vasto imperio humano que se extendía por la mitad de la galaxia. Teníamos colonias en 10.000 mundos. Teníamos tecnología que podía mover planetas y construir estrellas artificiales. Elena se sintió mareada. Capitana, eso es imposible. Según todos los registros históricos, los humanos desarrollaron el viaje espacial hace solo 3.000 años. Antes de eso, estaban confinados en su mundo natal. La capitana Chen sonrió con tristeza. Doctora Vázquez, ¿qué dicen sus registros históricos sobre el periodo entre hace 150.000 y 100.000 años? Elena lo pensó. No hay registros de ese periodo. La mayoría de las especies aún no habían desarrollado la civilización. Se considera la edad oscura antes de la historia registrada. ¿Y qué hay de los humanos específicamente? ¿Qué dicen sus registros sobre el desarrollo humano durante ese tiempo? Nada. Los registros arqueológicos humanos solo se remontan a unos 50.000 años. Antes de eso, Elena se detuvo. Estaba empezando a comprender. Antes de eso, no hay nada. Ni ciudades, ni tecnología, ni evidencia de civilización avanzada. Exactamente, dijo la capitana Chen. Porque hace 100.000 años, la humanidad dejó la Tierra. Habíamos destruido nuestro mundo natal a través de la guerra y el daño ambiental. El planeta se estaba muriendo y tuvimos que elegir entre quedarnos y morir con el oírnos e intentar sobrevivir entre las estrellas. La capitana Chen activó una pantalla en la pared. Mostraba una imagen de la Tierra, pero no la Tierra que Elena conocía. Esta Tierra era gris y sin vida, sus océanos oscuros y sus continentes cubiertos de ceniza. Esto es lo que dejamos atrás. Continuó la capitana Chen. Un mundo muerto. Nos llevamos a toda nuestra civilización con nosotros. Millones de naves transportando a miles de millones de personas. Nos extendimos por la galaxia, construyendo nuevos mundos y nuevos hogares. Durante 50.000 años, la humanidad fue la fuerza dominante en la galaxia. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. El rostro de la capitana Chen se ensombreció. Encontramos algo aquí, en la oscuridad. Algo antiguo, hambriento y terrible. Los llamamos los devoradores. Consumen mundos enteros, despojándolos de toda vida y dejando solo cascarones vacíos. Habían estado durmiendo durante millones de años, pero nuestra expansión los despertó. La pantalla cambió para mostrar imágenes que helaron la sangre de Elena, criaturas masivas que parecían naves vivientes con cascos que parecían hechos de hueso y metal fusionados. Se movían por el espacio como depredadores y, dondequiera que iban, los planetas morían. Luchamos contra ellos durante 10.000 años, dijo la capitana Chen. Les lanzamos todo lo que teníamos. Armas que podían fracturar planetas, naves que podían destruir estrellas. Nada funcionó. Simplemente seguían viniendo. Y estaban aprendiendo de cada batalla. Finalmente, nos dimos cuenta de que no podíamos ganar. Solo podíamos huir. Así que dejaron la galaxia.
La mayoría de nosotros lo hizo. La gran evacuación duró 100 años. Cargamos todo lo que pudimos en las naves más grandes que habíamos construido y huimos hacia el espacio oscuro más allá del borde galáctico. Dejamos atrás una galaxia muerta y esperamos que los devoradores nos siguieran. Elena intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero algunos humanos se quedaron. La capitana Chen asintió. Unos pocos miles de voluntarios permanecieron en la Tierra. Tenían un plan para reconstruir lentamente, con cuidado, asegurándose de permanecer ocultos a los devoradores. Reiniciarían la civilización humana, pero lo harían en silencio, sin la expansión masiva que había traído la atención del enemigo. Esos humanos se convirtieron en los humanos que se unieron a la coalición hace 3000 años. Eso creo. Parece que su plan funcionó. Reconstruyeron la civilización humana, pero la mantuvieron pequeña y cautelosa. Nunca supieron del gran éxodo ni de la guerra con los devoradores. Para ellos, fueron los primeros, humanos en alcanzar las estrellas. Elena sintió como si toda su comprensión del universo se hubiera puesto patas arriba. La humanidad no era una especie joven aprendiendo de razas más viejas y sabias. Eran los hijos mayores de la galaxia, regresando a casa después de un exilio que había durado más que la historia registrada. Capitana Chen, dijo finalmente, ¿por qué están aquí ahora? ¿Por qué volvieron? El rostro de la capitana Chen se volvió sombrío. Porque nuestro exilio ha terminado, doctora. Vázquez, los devoradores nos han encontrado en el espacio oscuro. Nuestras colonias están cayendo una por una. La Prometheus Rising es una de las últimas naves en escapar. Regresamos para advertir a la galaxia sobre lo que se avecina. La sesión de emergencia del alto mando de la coalición tuvo lugar en la Gran Cámara de Centauri Prime. Representantes de 200 mundos se sentaban en filas curvas, sus diversas formas creando un arcoíris de vida alienígena. En el centro de la cámara, la doctora Elena Vázquez estaba de pie junto a una pantalla holográfica que mostraba la forma masiva de la Prometheus Rising. El almirante Seay observaba desde la plataforma de mando mientras Elena presentaba sus hallazgos. A su alrededor, los otros altos funcionarios murmuraban con incredulidad y confusión. Lo que les estaba contando desafiaba todo lo que creían saber sobre la historia galáctica. Distinguidos representantes, dijo Elena, su voz resonando claramente por la cámara. Les presento a la capitana Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Prometheus Rising, última superviviente de la primera civilización galáctica de la humanidad. El holograma de la capitana Chen apareció junto a Elena. Incluso a través de la proyección, su presencia era imponente. Llevaba su antiguo uniforme con dignidad, y sus ojos verdes examinaban a los representantes reunidos con la confianza de alguien que había comandado flotas entre las estrellas. Honorables miembros de la coalición, comenzó la capitana Chen, traigo saludos desde la oscuridad entre galaxias y una advertencia que puede salvar todos sus mundos. El consejero Tex Moran de la Asamblea Larán se puso de pie. Era un ser anciano de piel azul y 4 brazos, y su voz tenía la autoridad de alguien que había ayudado a fundar la coalición. Capitana Chen, la doctora Vázquez nos ha contado historias notables sobre antiguas civilizaciones humanas e imperios que abarcaban galaxias, pero no hemos encontrado evidencia de tales cosas en nuestros registros arqueológicos. La capitana Chen asintió. Consejero, cuando la humanidad evacuó la galaxia hace 100.000 años, fuimos muy meticulosos. No podíamos arriesgarnos a dejar atrás tecnología que los devoradores pudieran usar en nuestra contra. Cada asentamiento humano fue destruido o cuidadosamente ocultado. No dejamos rastro porque no podíamos permitirnos dejar uno. Estos devoradores de los que habla, interrumpió el general Corxy del Consejo de Guerra Caraxian. Descríbalos. ¿A qué se supone que debemos temer exactamente? La pantalla holográfica cambió para mostrar las imágenes que la capitana Chen le había mostrado a Elena antes. Los representantes reunidos jadearon y murmuraron al ver las terribles formas de las naves devoradoras. Parecían seres vivos hechos de hueso y metal, con apéndices similares a tentáculos que terminaban en armas demasiado terribles para comprender. Los devoradores son más antiguos que cualquier civilización en esta galaxia, explicó la capitana Chen. Han estado durmiendo durante millones de años, esperando que la vida se desarrolle lo suficiente como para valer la pena consumirla. Se alimentan de la fuerza vital de mundos enteros, dejando atrás solo cascarones vacíos. Cuando atacaron el imperio de la humanidad, consumieron más de 3000 mundos en menos de 50 años. La consejera Vexari de la hegemonía Centauri se puso de pie.
Era alta y elegante, de piel plateada y ojos estelares. Capitana Chen, incluso si aceptamos su historia sobre la antigua humanidad, ¿por qué deberíamos creer que estas criaturas todavía existen? Dice que esto sucedió hace 100.000 años. Seguramente ya están muertas. La expresión de la capitana Chen se entristeció. Consejera, hace 3 meses, la flota devoradora encontró nuestra colonia en Kepler 628c. El mundo tenía 5.000 millones de habitantes humanos. Les tomó 6 horas consumir a cada ser vivo en el planeta. 2 semanas después, encontraron Nueva Terra, nuestra capital en el exilio. 12.000 millones de personas murieron en un solo día. La cámara quedó en silencio. Las cifras eran asombrosas. Toda la coalición contenía solo unos 40.000 millones de seres en todos los mundos miembros. La idea de que algo pudiera destruir poblaciones de ese tamaño en horas estaba más allá de su capacidad de comprensión. El almirante Seai se inclinó hacia adelante. Capitana Chen dice que su nave es una de las últimas en escapar. ¿Cuántos otros supervivientes humanos hay? La Prometheus Rising lleva una tripulación de 50.000 en criosueño. Creemos que quizás hay una docena de otras naves que lograron escapar de los ataques finales. Quizás queden 800.000 humanos de una civilización que una vez contó con cientos de miles de millones. La doctora, Yanice, que había acompañado a Elena a la sesión, se levantó de la sección de asesoría científica. Capitana Chen, la doctora. Vázquez nos ha mostrado escaneos de la tecnología de su nave. Sus armas y sistemas defensivos están mucho más allá de cualquier cosa en la flota de la coalición. Si ustedes no pudieron derrotar a estos devoradores, ¿cómo podemos nosotros? La capitana Chen activó otra pantalla. Mostraba un mapa estelar con marcadores rojos moviéndose lentamente a través de él. Doctora, los devoradores no solo son poderosos, aprenden. Cada batalla les enseña algo nuevo. Cuando luchamos contra ellos por primera vez hace 100.000 años, nuestras armas eran efectivas. Pero con cada enfrentamiento, se adaptaron. Se hicieron más fuertes, más rápidos, más inteligentes. Al final de la guerra, nuestras armas más avanzadas apenas los ralentizaban. El general Corxit estudió el mapa estelar. Estos marcadores rojos son las fuerzas devoradoras. Sí, general. Nuestros sensores de largo alcance detectaron 17 flotas separadas cuando escapamos del espacio oscuro. Cada flota contiene miles de naves, y todas se dirigen hacia el borde galáctico, siguiendo el rastro que dejamos cuando regresamos. El porte marcial del general se mantuvo firme, pero Elena pudo ver la preocupación en sus ojos. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen al espacio de la coalición? Según su velocidad actual, los primeros exploradores llegarán a las colonias exteriores en aproximadamente 8 meses. Las flotas principales llegarán en 2 años. El caos estalló en la Cámara. Los representantes gritaban preguntas y exigencias. Algunos pedían una preparación militar inmediata. Otros sugerían intentar negociar con los devoradores. Unos pocos exigían pruebas de que algo de esto fuera real. El almirante Seai pidió orden. Capitana Chen, ¿qué recomienda? Si estas criaturas son tan poderosas como afirma, ¿cómo nos defendemos de ellas? Almirante, según nuestra experiencia, la confrontación militar directa no es posible. Los devoradores han tenido millones de años para perfeccionar el arte de la guerra, pero puede haber otras opciones. La capitana Chen hizo una pausa, como si considerara cuánto revelar. La Prometheus Rising lleva algo que los devoradores nunca han encontrado. Tecnología desarrollada específicamente para ocultarse de ellos. Cuando evacuamos la galaxia, pasamos 50 años desarrollando sistemas que podían hacer que mundos enteros fueran invisibles para sus sensores. Lo llamamos el Protocolo Sombra. El consejero Tex Moran se inclinó hacia adelante. Sugiere que nos escondamos, que abandonemos nuestros mundos y huyamos como cobardes. Consejero, con respeto, huir de un enemigo abrumador no es cobardía, es sabiduría. Pero no estoy sugiriendo que abandonen sus mundos. Estoy sugiriendo que los hagan invisibles hasta que podamos encontrar una solución mejor. Elena intervino. Miembros de comando, la capitana Chen ha aceptado compartir esta tecnología de protocolo sombra con la coalición, pero implementarla en 200 mundos llevará tiempo. Necesitamos empezar de inmediato. El debate que siguió duró horas. Algunos representantes estaban convencidos por la evidencia y exigían acción inmediata.
Otros permanecían escépticos, argumentando que toda la historia era un engaño elaborado diseñado para dar a la humanidad un papel más importante en la coalición. Otros sugirieron que, incluso si la amenaza era real, la coalición debería centrarse en la preparación militar en lugar de en tecnología de ocultación. Finalmente, el almirante Seay convocó a una votación. Todos los que estén a favor de aceptar la oferta de la capitana Chen y comenzar la implementación inmediata del protocolo Sombra, indíquenlo ahora. La votación fue reñida, pero se aprobó. La coalición comenzaría a prepararse para ocultar sus mundos de un enemigo en el que la mayoría de ellos todavía no creía realmente. A medida que la sesión terminaba y los representantes comenzaban a salir, Elena notó que varios de los líderes militares se quedaron para hablar con la capitana Chen. Entre ellos estaba el general Korksit, cuya especie nunca había perdido una guerra. «Capitana Chen», dijo el general, «quiere entender algo. Dice que su gente luchó contra estos devoradores durante 10.000 años antes de retirarse. En todo ese tiempo, ¿nunca encontraron una manera de hacerles daño? ¿Nunca descubrieron una debilidad?» Chen guardó silencio por un momento. «General, les hicimos daño muchas veces. Destruimos miles de sus naves, probablemente millones de sus criaturas. Pero nunca importó. Por cada uno que matábamos, aparecían 10 más. Por cada arma que desarrollábamos, ellos creaban una defensa. No son solo un ejército, general. Son una fuerza de la naturaleza, como un huracán o un terremoto. No se derrota a un huracán. Se sobrevive a él. Pero los huracanes terminan, señaló el general Korksit. Incluso las peores tormentas finalmente pasan. Sí, asintió la capitana Chen, pero no antes de que destruyan todo a su paso. Más tarde esa noche, Elena estaba en la cubierta de observación de la estación de mando de la coalición, mirando las estrellas. La capitana Chen se unió a ella, su antiguo uniforme luciendo extraño entre el entorno moderno. «¿Crees que te creyeron?», preguntó Elena. «Algunos de ellos sí. Otros necesitarán ver a los devoradores por sí mismos antes de aceptar la verdad. Desafortunadamente, para cuando eso suceda, puede que sea demasiado tarde». Elena se volvió para mirar a la mujer mayor. «Capitana, hay algo que no les ha contado, ¿verdad? Algo sobre por qué realmente regresó». La capitana Chen guardó silencio durante un largo rato. «Doctora Vázquez, es usted muy perceptiva. Sí, hay algo más. La Prometheus Rising no está aquí solo para advertir a la galaxia sobre los devoradores. Estamos aquí porque huir no funcionó. En 100.000 años de exilio, aprendimos algo importante». «¿Qué?». «Los devoradores no solo nos están siguiendo de regreso a la galaxia, nos están empujando de regreso. Esto no es una invasión, doctora Vázquez. Es una cacería, y nosotros somos la presa. Nos han estado persiguiendo durante 100.000 años». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso?». La capitana Chen miró las estrellas con ojos que habían visto el ascenso. Y el ataque a Riel 7 llegó sin previo aviso. La colonia agrícola tenía 8 millones de habitantes repartidos en 3 continentes. Llevaban 6 meses implementando el protocolo Sombra, pero el proceso aún no estaba completo. Cuando los exploradores devoradores encontraron el mundo, no había dónde esconderse. El almirante Seay vio con horror la transmisión final desde la ciudad capital de la colonia. La señal de comunicación mostraba escenas imposibles de destrucción. Las naves devoradoras se movían por la atmósfera como tormentas vivientes, sus armas convirtiendo ciudades enteras en polvo gris en segundos. Pero peor que la destrucción fue lo que vino después. La transmisión mostraba a millones de personas de pie, inmóviles, en las ruinas de sus hogares. Estaban vivas, pero sus ojos estaban vacíos. Se movían en perfecta unisonancia hacia enormes puntos de recolección donde los devoradores esperaban. Las criaturas no solo consumían los recursos del planeta, sino la fuerza vital de cada ser vivo en él. «¿Cuánto tiempo?», preguntó el almirante Seay a su oficial de comunicaciones. «El ataque comenzó hace 4 horas, señor. Se estima un consumo planetario completo en 6 horas más». El almirante se sintió enfermo. 4 horas para destruir una civilización. 6 horas para consumir a cada ser vivo en un mundo entero. Las armas más poderosas de la coalición tardarían días en lograr ese nivel de destrucción, y nunca podrían drenar la vida de los seres vivos como lo hacían los devoradores. «Señor», informó su oficial táctico, «estamos recibiendo una transmisión urgente de la Prometheus Rising.
La capitana Chen solicita permiso inmediato para enfrentarse al enemigo. El almirante Seai dudó. La flota de la coalición todavía estaba a 3 días de Riel 7. Incluso si partieran de inmediato, llegarían para encontrar un mundo vacío. Pero enviar una sola nave, incluso una tan avanzada como la Prometheus Rising, contra toda una flota devoradora parecía un suicidio. Dígale a la capitana Chen que no está autorizado el enfrentamiento con el enemigo. Debe mantener su posición y solo observar. Señor, la capitana Chen dice que no está bajo el mando de la coalición. Dice que como oficial de mayor rango de la flota humana, tiene autoridad para proteger las colonias humanas, y Riel 7 tiene una población humana de 1.2 millones. El almirante se dio cuenta de su error. La capitana Chen nunca se había puesto formalmente bajo el mando de la coalición. Técnicamente, seguía siendo un oficial de una flota humana que precedía a la coalición por decenas de miles de años. Tenía todo el derecho a actuar de forma independiente. Conécteme directamente con la capitana Chen, ordenó. La pantalla mostró el puente de la Prometheus Rising. Era una escena de actividad controlada, mientras los miembros de la tripulación se preparaban para la batalla. La capitana Chen estaba en el centro, vistiendo un uniforme de combate que parecía a la vez antiguo e increíblemente avanzado. Almirante Seai, dijo sin preámbulos. Estoy llevando la Prometheus Rising a Riel 7. Llegaremos en 14 horas. Capitana, eso es un suicidio. Nuestros informes de inteligencia indican al menos 50 naves devoradoras en ese sistema. Su nave, por muy avanzada que sea, no puede luchar contra esas probabilidades. La expresión de la capitana Chen era dura. Almirante, con respeto, su inteligencia es incorrecta. Estoy detectando exactamente 47 naves devoradoras, incluyendo 3 alimentadores pesados y un portanaves explorador. Estas no son probabilidades imposibles. El almirante Seai la miró fijamente. Capitana, está hablando de luchar contra casi 50 naves enemigas con una sola nave. Almirante, la Prometheus Rising no es solo una nave. Es un superportaaviones. Cuando está completamente operativa, lleva un complemento de 20.000 naves de combate y una tripulación de 50.000. Más importante aún, fue construida específicamente para luchar contra los devoradores. El almirante sintió un escalofrío. Había pensado en la masiva nave humana como una reliquia antigua, impresionante, pero obsoleta. Pero la capitana Chen hablaba de ella como si todavía fuera un arma de guerra formidable. Capitana Chen, incluso si su nave es tan poderosa como afirma, la tripulación ha estado en criosueño durante más de 100.000 años. Seguramente necesitan tiempo para recuperarse y entrenar. La capitana Chen sonrió, y no fue una expresión agradable. Almirante, está pensando como alguien que nunca ha luchado en una guerra por la supervivencia. Cuando los devoradores atacan, no tienes tiempo para recuperarte y entrenar. Despiertas luchando o no despiertas en absoluto. La transmisión terminó. El almirante Seai observó en su pantalla táctica cómo la masiva nave humana comenzaba a moverse hacia Riel 7 a una velocidad que sus instrumentos apenas podían rastrear. Cualquiera que fuera la tecnología que impulsaba la Prometheus Rising, estaba mucho más allá de cualquier cosa en la flota de la coalición. 14 horas después, la Prometheus Rising salió del viaje superlumínico en el borde del sistema Riel. La capitana Chen estaba en su puente, ahora rodeada de miembros de la tripulación que habían sido despertados de su sueño de un siglo. Se movían con la precisión de soldados que habían pasado décadas luchando contra el mismo enemigo. Informe de situación, ordenó. El comandante Martínez, su oficial táctico, levantó la vista de su consola. 47 naves devoradoras confirmadas, capitana. Están en formación de alimentación estándar alrededor de Riel 7. El consumo planetario está aproximadamente a 70%. La capitana Chen sintió una ira familiar ardiendo en su pecho. Había visto morir demasiados mundos de esta manera. ¿Hay supervivientes? Los sensores detectan aproximadamente 800.000 señales de vida restantes. Están siendo retenidos en áreas de recolección para su procesamiento. Entendido. Estado de las armas. Todos los sistemas primarios en línea. Capitana. La Forja de las Sombras está operativa y lista para comenzar la producción. Tenemos suficientes materias primas para operaciones de combate sostenidas. La capitana Chen asintió. La Forja de las Sombras era uno de los mayores logros de la humanidad.
Un sistema de fabricación que podía producir armas, municiones e incluso pequeñas naves espaciales durante la batalla. Había permitido a las flotas humanas luchar durante años sin regresar a la base. Comiencen la producción de combate. Quiero una pantalla completa de cazas desplegada en 30 minutos. Carguen todos los tubos de torpedos con ojivas cuánticas. Capitana, interrumpió su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la flota devoradora. Exigen nuestra rendición. En la pantalla, la imagen mostraba algo que parecía una pesadilla hecha forma. El comandante devorador era una criatura de hueso y metal, con apéndices que se movían independientemente y ojos que brillaban con una inteligencia alienígena. Cuando habló, su voz era como el sonido del metal rasgándose. «Nave humana», dijo, «han vuelto a nosotros. Hemos esperado mucho este momento. Ríndanse ahora, y su consumo será rápido». La capitana Chen dio un paso adelante. «Aquí la capitana, Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Prometheus Rising. Se les ordena liberar a los prisioneros en Riel 7 y retirarse de este sistema inmediatamente». La criatura emitió lo que podría haber sido una risa. «Son la misma especie que huyó de nosotros hace tanto tiempo. No pueden luchar contra nosotros ahora más de lo que pudieron entonces. Están a punto de aprender cuánto hemos mejorado desde entonces», respondió la capitana Chen. «Esta es su última advertencia». La transmisión terminó. La capitana Chen se volvió hacia su tripulación. «Todas las estaciones, prepárense para el combate. Recuerden, no solo luchamos por nosotros mismos. Luchamos por cada mundo que los devoradores atacarán si fallamos aquí». La batalla comenzó cuando la Prometheus Rising lanzó su primera oleada de cazas. Pero estas no eran las naves simples que usaba la coalición. Eran naves elegantes que se movían por el espacio como seres vivos. Sus armas cargaban energía del reactor principal de la nave a través de enlaces cuánticos. Los devoradores respondieron con sus propias naves de ataque, criaturas que eran en parte máquina y en parte biología, con armas que podían drenar la vida de sus objetivos. Pero cuando las dos fuerzas chocaron, sucedió algo inesperado. Los cazas humanos estaban ganando. El almirante Seai observaba la batalla desde su nave insignia, todavía a 2 días de sistema. Sus pantallas tácticas mostraban una escena imposible. Una sola nave humana luchaba contra casi 50 naves devoradoras y se mantenía firme. Más que mantenerse firme, estaba ganando. «¿Cómo es posible?», preguntó a su oficial táctico. «Señor, la nave humana parece estar usando armas que nunca hemos visto. Sus firmas de energía son completamente desconocidas y están produciendo nuevos cazas incluso mientras la batalla continúa». En la Prometheus Rising, la capitana Chen observaba cómo sus armas daban en el blanco. Los torpedos cuánticos estaban destrozando los cascos de los devoradores como si fueran de papel. Pero más importante, estaban haciendo algo que los devoradores nunca habían experimentado. Estaban causando daño permanente. «Capitana», informó el comandante Martínez, «la nave enemiga designación Alfa 7 hectáreas ha sido destruida. Baja confirmada». La capitana Chen se permitió un momento de satisfacción. Habían pasado 100.000 años desde que la humanidad había destruido una nave devoradora. Las armas que habían desarrollado durante su largo exilio finalmente estaban demostrando su valía. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los devoradores se estaban adaptando, como siempre lo hacían. Sus naves restantes estaban cambiando de formación, sus armas ajustándose para contrarrestar las tácticas humanas. «Todos los cazas, regresen a la base», ordenó la capitana Chen. «Preparen la fase 2». La Prometheus Rising comenzó a cambiar. Su casco se abrió en docenas de lugares, revelando sistemas de armas que habían estado ocultos bajo su blindaje. La energía comenzó a acumularse a lo largo de su estructura, mientras sistemas que habían estado inactivos durante milenios cobraban vida. «¿Qué está haciendo?», susurró el almirante Seai mientras observaba la transformación de la masiva nave. La capitana Chen se paró en el centro de su puente mientras el poder recorría su nave. «Todas las estaciones, prepárense para activar el sistema de lanza estelar. Apunten a los alimentadores pesados devoradores». El arma que se disparó desde la Prometheus Rising no se parecía a nada que ningún oficial de la coalición hubiera visto. Era un rayo de energía pura que se extendía por el espacio como el dedo de un dios enojado. Cuando golpeó al primer alimentador pesado devorador, la masiva criatura simplemente dejó de existir. La señal de protocolo de resurrección llegó a toda la galaxia como una llamada de atención que se había retrasado 100.000 años.
En los campos de asteroides alrededor de estrellas muertas, formas masivas comenzaron a agitarse. En las profundas nubes de gigantes gaseosos, motores antiguos cobraron vida. Oculta en los pliegues del propio espacio, la flota perdida de la humanidad comenzó su despertar. El almirante Sea estaba en el puente de su nave insignia, mientras los informes inundaban las estaciones de monitoreo de la coalición en toda la galaxia. Cada informe era más imposible que el anterior. Señor, la estación Omega 15 informa de una anomalía gravitacional masiva cerca del sistema Vega. Algo de aproximadamente 40 kilómetros de largo acaba de aparecer en sus sensores. La estación Beta 7 confirma la aparición de una nave desconocida en el sector de Arturo. La configuración del casco parece ser humana, pero las lecturas de tamaño deben ser un error. El monitor de espacio profundo Gamma 12 hectáreas detectado múltiples naves emergiendo de lo que parece ser un pliegue espacial previamente desconocido cerca del núcleo galáctico. El almirante Seai sintió una mezcla de asombro y terror. En menos de 6 horas, más de 30 naves masivas habían aparecido en todo el espacio de la coalición. Todas ellas eran humanas. Todas ellas eran increíblemente antiguas e increíblemente avanzadas. Comuníqueme con la capitana Chen, ordenó. La pantalla mostró el puente de la Prometheus Rising, ahora flotando en órbita alrededor de Riel 7. El planeta de abajo se estaba curando. De alguna manera, la nave humana no solo había ahuyentado a los devoradores, sino que había revertido gran parte del daño que habían causado. 8 millones de personas que deberían haber estado muertas caminaban aturdidas, tratando de entender cómo habían sido salvadas. Almirante Seai, dijo la capitana Chen. Parecía cansada pero satisfecha. Confío en que ha estado monitoreando el despertar de la flota. Capitana Chen, ¿qué está pasando exactamente? Nuestros sensores están detectando naves humanas por toda la galaxia. Algunas de ellas son más grandes que estaciones espaciales. Esas no son solo naves, almirante. Son arcas. Cuando la humanidad evacuó la galaxia, dejamos atrás más que mundos vacíos. Dejamos una flota durmiente, oculta y esperando el día en que pudiéramos regresar. El almirante Seai estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de las naves humanas despertadas. Estaban distribuidas por el espacio de la coalición en un patrón que sugería una planificación cuidadosa en lugar de una ubicación aleatoria. ¿De cuántas naves estamos hablando, capitana? El recuento final será de aproximadamente 200 naves, desde cruceros pesados hasta naves mundo. Cada una lleva una tripulación de entre 10.000 y 100.000 humanos en criosueño. Cuando esté completamente despierta, la flota humana contará con aproximadamente 8 millones de efectivos. El almirante sintió que sus piernas flaqueaban. 8 millones de humanos con tecnología 100.000 años más avanzada que cualquier cosa en la flota de la coalición. Si quisieran, podrían conquistar toda la galaxia en cuestión de meses. Capitana Chen, debo preguntar directamente. ¿Cuáles son sus intenciones? La coalición necesita saber si la humanidad tiene la intención de reclamar sus antiguos territorios. La capitana Chen guardó silencio por un momento. Almirante, la humanidad dejó esta galaxia como refugiados, huyendo de un enemigo que no pudimos derrotar. Regresamos como supervivientes de una guerra de 100.000 años. Nuestras intenciones son simples. Queremos que nuestra gente tenga un hogar entre las estrellas. Pero también entendemos que esta galaxia ya no está vacía. Se ha llenado de nuevas civilizaciones, nuevas especies, nuevas esperanzas y sueños. Entonces no tienen la intención de desplazar a los habitantes actuales. Almirante, hemos aprendido mucho durante nuestro exilio. Hemos aprendido que la supervivencia es más importante que el territorio, que la cooperación es más fuerte que la conquista. Proponemos una nueva relación. La humanidad tomará su lugar como miembro de la comunidad galáctica, pero también serviremos como sus guardianes contra amenazas del más allá. Antes de que el almirante Seai pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda su nave. Su oficial táctico levantó la vista con terror en sus ojos. Señor, distorsiones gravitacionales masivas detectadas en el borde galáctico. Múltiples contactos moviéndose a una velocidad increíble hacia los sistemas centrales. ¿Los devoradores? Preguntó la capitana Chen. Confirmado. Se estima que la fuerza principal de la flota supera las 3.000 naves. Llegarán a las colonias exteriores en 18 horas. La capitana Chen se volvió hacia su tripulación. Señala todas las naves humanas despertadas. Ejecuten la formación de batalla Omega.
Haremos nuestra defensa en la línea de defensa Centauri. Capitana, dijo el almirante Seay, el sistema Centauri es el corazón del espacio de la coalición. Si la batalla se libra allí, pierden. Almirante, si perdemos esta batalla, no importará dónde la libremos. La galaxia caerá de cualquier manera. Pero si ganamos, queremos que la coalición vea exactamente con quién se están aliando. 12 horas después, la flota humana combinada se reunió en el espacio entre las colonias exteriores y el sistema Centauri. El almirante Seay había traído todas las naves de la coalición que pudo reunir, casi 800 naves que representaban el poder combinado de 200 mundos. Pero mientras su flota tomaba posición junto a las naves humanas, se dio cuenta de cuán insignificantes eran sus fuerzas. Las naves humanas eran magníficas. La más pequeña de ellas empequeñecía a los acorazados de la coalición. Las más grandes, masivas naves mundo llamadas Nueva Terra, Guardián Estelar y Venganza de Terra, eran como ciudades móviles, sus cascos relucientes con armas que podían fracturar planetas. Almirante, informó su oficial táctico, las naves humanas están compartiendo datos de puntería con nuestra flota. Están integrando nuestras naves en su formación de batalla. El almirante Seay observó cómo a sus naves se les asignaban posiciones dentro de la formación humana. En lugar de tratar a la flota de la coalición como socios menores, los humanos los estaban incorporando como iguales. Cada nave de la coalición fue emparejada con una nave humana, sus sistemas vinculados para una máxima eficacia. La capitana Chen apareció en su pantalla. Almirante, la flota principal de los devoradores llegará en 6 horas. Esto no se parecerá a nada que su gente haya experimentado. El enemigo intentará quebrar su voluntad tanto como sus naves. Recuerde que la humanidad luchó contra estas criaturas durante 10.000 años. Conocemos sus tácticas, sus debilidades, sus miedos. ¿Sus miedos? Preguntó el almirante Seay. Sugiere que los devoradores pueden sentir miedo. La capitana Chen sonrió sombríamente. Almirante, ¿por qué cree que nos siguieron a través de la oscuridad entre galaxias? No fue el hambre lo que los impulsó a perseguirnos durante 100.000 años. Fue el miedo de que la humanidad encontrara una manera de destruirlos. Y han encontrado una manera de destruirlos. Estamos a punto de averiguarlo. La flota devoradora emergió del viaje superlumínico como un enjambre de pesadillas vivientes. Eran miles. Sus cascos biomecánicos se retorcían con armas que desafiaban la comprensión. Se movían en perfecta coordinación, como si fueran guiados por una única inteligencia malévola. Pero mientras se acercaban a la línea defensiva humana, sucedió algo inesperado. Las naves devoradoras líderes disminuyeron la velocidad y luego se detuvieron por completo. Están escaneando nuestra flota, informó la capitana Chen. Creo que reconocen las naves humanas. ¿Tienen miedo? Preguntó el almirante Seay. No, respondió la capitana Chen. Nos están analizando, tratando de determinar si somos los mismos humanos que persiguieron al exilio. Cuando se den cuenta de que lo somos, atacarán con todo lo que tienen. El ataque, cuando llegó, no se pareció a nada que el almirante Seay hubiera imaginado. Los devoradores lanzaron oleadas de proyectiles vivientes, criaturas que volaban por el espacio por sus propios medios, buscando adherirse a las naves enemigas y drenarles la vida. Detrás de ellos venían armas de energía que podían convertir la materia en energía y la energía en la nada. Pero la humanidad estaba lista. Las naves humanas abrieron fuego con armas que habían sido perfeccionadas durante 100.000 años de guerra. Torpedos cuánticos que podían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Rayos de energía que seguían a sus objetivos a través del espacio y el tiempo. Y lo más aterrador de todo, armas que podían volver las propias habilidades de drenaje de vida de los devoradores en su contra. ¡Increíble!, susurró el oficial táctico del almirante Seay. Las armas humanas no solo están destruyendo las naves devoradoras, las están consumiendo. La batalla se prolongó durante horas. Las naves de la coalición lucharon junto a sus socios humanos, aprendiendo tácticas que se habían desarrollado a lo largo de siglos de guerra. Vieron armas que podían destruir escuadrones enteros con un solo disparo, defensas que podían devolver los ataques enemigos a sus creadores. Pero los devoradores se estaban adaptando, como siempre lo hacían. Sus naves comenzaron a cambiar de forma, sus armas ajustándose para contrarrestar las tácticas humanas. Por cada ventaja que la humanidad ganaba, el enemigo encontraba una contra. Capitana Chen, llamó el almirante Seay, están aprendiendo demasiado rápido. Incluso con sus armas avanzadas,
Esta batalla podría ir en cualquier dirección. La capitana Chen asintió sombríamente. Almirante, es hora de la jugada final. Todas las naves humanas, prepárense para ejecutar el protocolo del fin del juego. ¿Qué es el protocolo del fin del juego?, preguntó el almirante Seai. Algo que esperábamos no tener que usar nunca, respondió la capitana Chen. Almirante, necesito que retire todas las naves de la coalición a una distancia mínima segura. Lo que estamos a punto de hacer afectará a todo lo que se encuentra a una hora luz de esta posición. El almirante Seai dio la orden y las naves de la coalición comenzaron a retirarse. Mientras alejaban, observó a la flota humana reformarse en una esfera perfecta, con las naves más grandes en el centro y las más pequeñas formando una coraza protectora a su alrededor. Todas las naves humanas enlacen los núcleos cuánticos, ordenó la capitana Chen. Prepárense para canalizar todo el poder de la flota a través de la Prometheus Rising. El almirante Seai observó con asombro cómo la energía comenzaba a fluir entre las naves humanas. Líneas de poder puro conectaban, nave con nave, creando una red de energía que se volvía cada vez más brillante. En el centro de la red, la Prometheus Rising comenzó a brillar como una pequeña estrella. Capitana Chen, ¿qué está haciendo? Almirante, hace 100.000 años, la humanidad desarrolló un arma tan poderosa que teníamos miedo de usarla. La llamamos la lanza estelar, un dispositivo.